En el momento en que pronunciaron mi nombre, mi vida terminó. El bloque habitable permanecía en silencio, salvo por el leve zumbido de los cables de luz que corrían por encima, un pulso de luz cansada que conocía más siglos que cualquiera de nosotros. Estaba clasificando casquillos de cartuchos usados en el pozo de reciclaje cuando el ruido de las comunicaciones resonó en la colmena. No era fuerte, pero llevaba el peso de la ley. Siglos de obediencia que nadie recordaba haber elegido. Designación 4419 Cal. Ese era yo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero nadie habló. No hacía falta. Todos sabían lo que significaba aquella convocatoria. O mi vida terminaría bajo la espada de un sirviente, o algo mucho más extraño comenzaría bajo la mirada del emperador. El capataz ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente asintió hacia el hueco del ascensor y los dos matones que esperaban en la entrada de la pasarela. Llevaban los cascos cerrados, con las prompts, viseras como espejos en blanco. Sus mazas eléctricas descansaban contra sus pechos, zumbando levemente, un sonido casi perdido entre la respiración constante de la colmena. No necesitaban tocarme, simplemente seguí caminando. El ascensor nos elevó a través de los estratos. Cada nivel vibraba con la actividad. El chirrido de las sierras, la tos seca de pulmones llenos de polvo, los sermones ásperos de predicadores medio borrachos que prometían que el dolor era prueba de fe. Por encima de todo, la imagen del emperador nos observaba desde las baldosas agrietadas, rodeada de mugre. Los guardias no dijeron nada. Todos sabíamos que el silencio era una especie de liturgia allí. Cuanto más ascendíamos, más limpio se sentía el aire. No limpio, jamás, pero menos viciado. Casi podía saborear el metal sin ceniza. Sentí un chasquido en los oídos al cambiar la presión. Las líneas lumínicas brillaban con mayor intensidad. La colmena era una montaña y me elevaban como una ofrenda. Nos detuvimos en el nivel 117, tan alto que ninguno de mis parientes lo había visto jamás. Las puertas se abrieron con un siseo, dando a un pasillo pavimentado con hormigón armado negro y con el águila imperial grabada. Dos figuras esperaban. Uno vestía la túnica de un técnico médico, con los brazos aumentados plegados a la espalda. El otro llevaba una coraza de ceramita negra, tallada con el emblema de los Astartes, un águila bicéfala que se extendía a lo ancho de la coraza. Un capellán. Claro que ya los había visto. Todos los niños de la colmena los habían visto. Sus visitas eran raras, pero inolvidables. Procesiones de gigantes acorazados que recorrían los pasillos como estatuas vivientes, trayendo sermones que ninguno de nosotros se atrevía a cuestionar. Estar tan cerca de uno de ellos te hacía sentir diminuto, como si el aire mismo pudiera negarte la respiración sin su permiso. «Den un paso al frente», dijo el capellán. Su voz era profunda, metálica, como si la pronunciara a través de un hombre y una máquina. Mis piernas obedecieron antes que mi mente. El médico se acercó y me colocó un dispositivo en el cuello. Siseó. Una gota de sangre. La máquina en su brazo emitió un pitido, una breve ráfaga de caracteres binarios que no entendí. Luego, asintió. «Él lleva la marca», dijo el médico. El capellán ladeó la cabeza. No podía verle la cara a través de la máscara de calavera, pero sentí su mirada como una pesada carga. Entonces, se lo llevan. Nadie me preguntó si quería esto. Nadie lo hace nunca. Se dieron la vuelta y yo los seguí. El corredor terminaba en una plataforma de transferencia suspendida sobre el abismo interior de la colmena. Un pozo tan profundo que ni siquiera los conductos de luz alcanzaban el fondo. Los tranvías pasaban zumbando muy abajo, pequeños fragmentos de acero y luz. Los médicos me colocaron una etiqueta numerada en el collar. 4419 Cal. Ya se estaba
convirtiendo en algo menos que un nombre. El capellán alzó su báculo y la plataforma retumbó. De la oscuridad emergió la silueta de una lanzadera, una proa de hierro negro, con el casco grabado con plegarias al emperador. El incienso se elevaba desde las rejillas de ventilación cercanas a la rampa de embarque, mezclándose con el penetrante olor a aceite de máquina. Embarcamos sin decir palabra. Dentro, la luz era tenue. Filas de asientos bordeaban la mampara, ya ocupada por otros como yo, niños, adolescentes, jóvenes y personas desesperadas. Algunos vestían sus harapos de trabajo, otros ya se habían quedado solo con sus monos de trabajo. Tenían los ojos muy abiertos, pero secos. Nadie lloraba en ese momento. Sobre nosotros, un himno comenzó a sonar a través de los altavoces. No era fuerte, no hacía falta que lo fuera. Su ritmo coincidía con el pulso del motor del transbordador, como un latido ajeno. El capellán avanzó a lo largo de la fila, con pasos pesados y precisos. No nos habló a nosotros, sino al aire. Habéis sido elegidos, no para recibir misericordia, no para recibir consuelo. Sois el barro del emperador, seréis quebrantados, seréis rehechos. Le daréis gracias por el privilegio de vuestro dolor. Nadie respondió. Simplemente escuchamos. Eso era lo que querían. Cuando la rampa de la lanzadera se cerró, el mundo que conocía llegó a su fin. La colmena se desvaneció bajo nuestros pies como una estrella moribunda engullida por su propio humo. Solo me quedó el sonido del motor y el peso de un número donde antes estaba mi nombre. La lanzadera ascendió por las zonas superiores de la colmena con un sonido como de plegarias resonando entre engranajes. Nadie se movió. Permanecimos sentados, sujetos a nuestros asientos metálicos, con las manos sobre las rodillas, intentando no ser quienes hablaran primero. El silencio era más seguro que las preguntas. Fuera de los pequeños ojos de buey, la colmena se desvanecía capa por capa. Hileras de fábricas, torres de ventilación, puentes sumergidos en la bruma. La luz cambiaba a medida que ascendíamos, desde la neblina rojiza de las chimeneas inferiores hasta el frío resplandor blanco del vacío superior. Nunca había visto el sol directamente. La mayoría de nosotros tampoco. Ahora, atravesaba la bruma como una cuchilla. Un aspirante, 2 asientos más allá, susurró algo para sí mismo. Una oración, tal vez. El capellán giró su cabeza, cubierta con un yelmo de calavera, hacia él, y la voz del muchacho se desvaneció como una vela bajo una bota. Observé los guanteletes del capellán sobre su báculo. Eran enormes, llenos de cicatrices, grabados con una letanía de servicios que no pude leer. Su armadura era más antigua que la colmena. Olía tenuemente a incienso y aceite, un aroma que impregnaba las paredes de la lanzadera como el aliento de un dios que no comprendía. Sonó una campanilla. El técnico médico avanzó por el pasillo arrastrando un present, carrito con instrumentos que siseaban suavemente. Llevaba un escáner con forma de garra, cuyas puntas terminaban en agujas. Verificación de pureza sanguínea, entonó el médico. La voz era neutra, desprovista de cualquier rasgo humano por filtros aumentativos. Comprobación de alineación genética. La desviación es herejía. Uno a uno, presionaron la garra contra nuestros cuellos, extrayendo una nueva gota de sangre. Desapareció en la máquina con un leve pulso de luz. Algunos aspirantes se estremecieron, la mayoría no. Ya estábamos marcados. Estremecerse no cambiaba nada. Cuando me llegaron los medicamentos, el metal estaba frío contra mi piel. Sentí las agujas pincharme y no dejar rastro alguno, salvo un número parpadeando en la pantalla. Un sonido, un suave tintineo, me indicó que aún tenía algo de vida. Viable, dijeron, y siguieron adelante. El chico a mi izquierda no oyó la campanilla. Solo hubo silencio, seguido de un tono mecánico más grave y áspero. Los médicos no hablaron. 2 agentes salieron de una escotilla,
Agarraron al chico por los brazos y lo arrastraron hacia el mamparo trasero. No gritó, simplemente nos miró con los ojos muy abiertos y desconcertados mientras desaparecía entre el acero. La escotilla se cerró. Nadie preguntó qué sería de él. Ya lo sabíamos. Quienes no eran aptos para el servicio no regresaban a la colmena. El capellán reanudó el himno con voz baja y pausada. El emperador no ruega por guerreros, los encuentra. Los débiles vuelven al polvo. El médico pasó de nuevo, esta vez con jeringas. El pinchazo fue inmediato. Un ardor que me recorrió las venas del brazo. Olía a cobre y a aceite quemado. Me dolían los músculos como si algo pequeño y vivo me hubiera sido introducido. El médico susurraba un lenguaje binario a la jeringa, comprobando resultados que solo él entendía. Fuera de la ventana, la colmena se convirtió en una única columna negra, retirándose bajo nubes color ceniza. Arriba rugía una tormenta. Los relámpagos centelleaban sobre la cubierta metálica que protegía las agujas de la colmena. Jamás había imaginado lo pequeño que podía verse el mundo desde arriba. La lanzadera se inclinó hacia adelante. A través de la escotilla, vi una fortaleza anclada en el borde de la atmósfera superior. Su silueta, como una hoja clavada en el vacío, columnas de luz descendían de su parte inferior mientras naves más pequeñas transportaban aspirantes de todos los distritos. La fortaleza no tenía nombre, solo el águila grabada en acero, más grande que cualquier catedral que hubiera conocido. El intercomunicador del capellán emitió un clic. La fortaleza monasterio aguarda. Recuerda tu lugar. Eres polvo. Serás transformado o borrado. Algunos aspirantes juntaron las palmas de las manos y murmuraron oraciones. Otros miraban al vacío, ya sumidos en la especie de entumecimiento necesario para sobrevivir. Me aferré al borde del asiento, intentando sentir el calor de mi propia piel. No quería olvidarlo. Cuando la lanzadera atracó, el sonido se pareció menos a una llegada y más a un cierre de seguridad que se cierra de golpe. Las abrazaderas de acoplamiento se clavaron en la lanzadera con un ruido como de dientes rechinando. Un temblor recorrió las planchas de la cubierta bajo nuestras botas. Las luces se atenuaron y luego se estabilizaron en un tono más frío, blanco, implacable, sin calidez. La rampa trasera se abrió con un siseo. El aire que entró de golpe olía a metal y ozono, un olor penetrante. Era limpio como solo lo son los lugares ajenos a la vida cotidiana. Pensé en la colmena de abajo, en sus capas de putrefacción, calor y humo, y en cómo nada de eso volvería a tocarme jamás. «Desembarquen», dijo el capellán. No gritó. No hacía falta. Salimos, uno tras otro, a una sala que parecía más grande que el cielo. La bóveda de la catedral se alzaba sobre nuestras cabezas, sus arcos reforzados, con acero negro y flanqueados por estatuas de gigantes con armadura. Cada superficie estaba grabada con escrituras, pulida por siglos de letanías susurradas. El incienso ardía en braseros empotrados, mezclándose con el aroma a desinfectante y aceite hasta que el aire mismo sabía a devoción. Una fila de sirvientes esperaba junto al muro, con la carne parcialmente absorbida por la maquinaria. Tubos les bombeaban un fluido transparente, manteniendo sus cuerpos en movimiento con un ritmo mecánico perfecto. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por lentes de aumento que emitían un suave clic al escanearnos a cada uno. Tras ellos, boticarios con armadura blanca se movían como cirujanos en un ritual que habían realizado miles de veces. Para nosotros, esto no fue ninguna ceremonia. Fue un mero trámite. Un matón ladró un número, el mío. Di un paso al frente sin pensarlo. Uno de los boticarios se acercó. Su guantelete se cerró sobre mi hombro con fuerza controlada. Me condujo hacia una tarima elevada en el centro de la cámara. Un águila holográfica flotaba sobre ella, girando lentamente y proyectando una luz que parecía dictar sentencia. «No eres un nombre», dijo el boticario por el box. Su voz carecía de la solemnidad del capellán. Era limpia, neutral, como si recitara un protocolo. «Eres función.
Eres materia prima. Debes ser medido, pesado y purificado mediante el fuego. Me obligaron a arrodillarme. Unos escáneres fríos me envolvieron el cráneo y el pecho, enviando datos a las consolas que cubrían las paredes. Sentí mi corazón latir contra el metal, como si intentara recordar lo que significaba pertenecerme. A mi alrededor, otros aspirantes pasaban por el mismo proceso. Un chico vomitó por el pinchazo de la jeringa y se lo llevaron a rastras. Otro debió de fallar en la prueba, porque los sirvientes lo rodearon como pacientes depredadores, sus herramientas susurrando mientras lo sacaban por una escotilla lateral. Nadie gritó, no porque fueran valientes, sino porque gritar no importaba. El escáner del boticario hizo un suave clic contra mi sien. Viable. El sujeto procederá. Entende. Un nuevo grupo de sirvientes entró, sus movimientos tan sincronizados como el zumbido de las tiras luminosas. Me despojaron de la ropa con un solo movimiento preciso y la reemplazaron por un uniforme gris pizarra, una tela que no era mía, una piel que apenas sentía como mía ya. El capellán subió entonces al estrado. Su armadura negra relucía bajo la luz intensa. No nos miró a ninguno en particular. No hacía falta. Servirás, dijo, o serás destruido. La luz del emperador no se apaga, arde con fuerza. Si perseveras, te convertirás en un arma. Si fracasas, abonarás la tierra bajo sus pies. Ambas opciones son sagradas. Los sirvientes activaron sus ataduras. Bandas de acero se cerraron alrededor de mis muñecas y tobillos. Un collarín se trabó en la base de mi cráneo. Por un instante, me pregunté si así terminaría todo, un cuerpo más clasificado. Pero el capellán se dio la vuelta, los boticarios asintieron y me pusieron en pie, arrastrándome por un pasillo que zumbaba con el sonido de engranajes y oraciones susurradas. Los muros de la fortaleza monasterio parecían tener vida. Cada panel palpitaba con conductos ocultos. Cada destello de luz tenía su propio ritmo. El sonido era constante, mecánico, devocional, paciente. No era el sonido de un lugar que me necesitara. Era el sonido de un lugar que me transformaría, quisiera o no. En lo más profundo de mi ser, una voz susurró una plegaria que no recordaba haber aprendido. No era una oración por misericordia, sino por resistencia. El pasillo se fundía con un hangar que podría haber engullido bloques habitacionales enteros. El techo se perdía en la sombra, flanqueado por pasarelas erizadas de servocráneos y matrices de Auspex. Una fila de transportes aguardaba, con sus cascos blindados grabados con emblemas de capítulo y runas de precaución. Brillaban en la bruma luminal como depredadores dormidos. El aire aquí era frío, no el frío estancado de una colmena, sino un frío artificial. No tenía olor a humanidad, solo el toque metálico del oxígeno y el petróleo procesados. Cada paso que dábamos resonaba. Era intencional. El lugar estaba construido para hacernos sentir insignificantes. Los servidores nos procesaban como mercancía. Uno a uno, nuestros números eran leídos en voz alta y nos conducían a celdas específicas en las cubiertas de embarque, sin nombres, sin voces, solo sílabas mecánicas pronunciadas a través de un box crepitante. Ahora era 419 Cal. Sonaba por los altavoces como si nunca hubiera sido otra cosa. Dentro de la celda, bancos metálicos bordeaban las paredes. 12 cabíamos, a duras penas. La puerta se cerró con un estremecimiento hidráulico, y las tiras luminosas cobraron vida arriba, zumbando con su suave e implacable zumbido. Alguien cerca de la pared empezó a murmurar el catecismo de la protección del emperador, con cada palabra temblorosa. Nadie le dijo que parara. Era más seguro que el silencio. Pasé el pulgar por la etiqueta de mi collar. Los dedos estaban fríos contra mi piel. Pensé en el capataz que no me miró a los ojos, en el aire denso como cenizas de la colmena,
en cómo parpadeaba la luz cuando fallaban los generadores. Todo aquello ya me parecía un recuerdo ajeno. Un Vauxhall crepitó. Una nueva voz llenó la celda, plana, modulada, que no pertenecía ni completamente a un ser humano ni a una máquina. Estás entrando en el ciclo de prueba. El incumplimiento será castigado con la purificación. Serás preparado para el servicio. El fracaso no es supervivencia. El fracaso es volver a las cenizas. El sonido se cortó con un clic seco. La cubierta se sacudió. Estábamos en movimiento. Los motores de la nave de transporte tenían un ritmo distinto al de la lanzadera que nos trajo hasta aquí. Más profundo, más antiguo, como un corazón colosal latiendo contra el casco. A través de la pequeña mirilla, vi otras naves de transporte ascendiendo con nosotros. Columnas de hierro negro que se elevaban hacia el vacío. La colmena ya se estaba reduciendo abajo, una silueta oscura más bajo un cielo contaminado. Frente a mí estaba sentado un chico cuyo rostro no debía de haber visto más de 14 inviernos. Tenía los ojos muy abiertos, pero no de miedo, sino de incredulidad. Apretaba con tanta fuerza el borde de su mono que se le habían puesto blancos los nudillos. No sabía su nombre, ni quería averiguarlo. Cerré los ojos y escuché los motores. Más allá de los muros, más allá de la atmósfera, aguardaba una fortaleza. Imaginé también a los boticarios, con sus espadas, sus himnos y su perfecta indiferencia. Un siseo. La puerta de la celda se abrió deslizándose. Un agente entró, flanqueado por 2 sirvientes cuyas extremidades estaban parcialmente reemplazadas por abrazaderas de sujeción y sistemas de inyección. La voz del agente resonó desde una máscara de comunicación. De pie, formen la fila. Lo hicimos. Los sirvientes se movían con una precisión inquietante, colocando una serie de ataduras alrededor de nuestros antebrazos. Sentí el pinchazo de otra inyección, más fuerte que la anterior. Un calor intenso me recorrió las venas, un pulso contra mis costillas como si algo extraño pusiera a prueba mi corazón. Uno de los aspirantes más pequeños se tambaleó. El ejecutor lo agarró por el cuello y lo enderezó como si fuera una pieza de engranaje defectuosa. «Camine», ordenó el agente. Nos condujeron por un estrecho túnel de carga que desembocaba en una plataforma de embarque. Filas y filas de otros aspirantes eran procesadas, cada una avanzando hacia un vagón de transporte distinto. El aire resonaba con himnos transmitidos por altavoces invisibles. No pretendían consolarnos, sino acallar el sonido de nuestros propios pensamientos. Alcé una mirada furtiva. El techo estaba decorado con frescos de ángeles de la muerte, Astartes descendiendo entre fuego y gloria, con sus vólteres en alto y sus armaduras relucientes. De niño, había rezado ante esas imágenes. Ahora me arrastraban bajo ellas como una ofrenda a las llamas. El vigilante ladró un número. Mi fila se movió hacia la bahía contigua. La siguiente sala estaba inundada de una luz blanca y brillante, tan intensa que aplanaba cualquier sombra. Filas de mesas metálicas se alineaban a la perfección, cada una rodeada de sirvientes y técnicos médicos con túnicas. El aire apestaba a antiséptico y maquinaria caliente. Un zumbido grave llenaba la sala. Ni himno ni motor, sino algo intermedio, como una máquina intentando imitar una oración. Nuestra fila se detuvo en seco en el umbral. Los agentes permanecían inmóviles como estatuas, con sus mazas eléctricas apuntando hacia abajo, pero nadie dudaba de su rapidez. Un servitor del uppermarket, primera fila, abrió las fauces y liberó una ráfaga de estática binaria. Un tecno sacerdote tradujo, sin mirarnos: «Desprímela. Toda la carne debe ser medida antes de poder ser rehecha». Los monos de trabajo cayeron al suelo. Nos quedamos desnudos bajo la luz, con el aliento visible en el frío. Los técnicos médicos comenzaron su trabajo metódicamente, pasando de aspirante en aspirante.
Un escáner de cuello se ajustaba a mi piel. Otra máquina presionaba metal frío contra mi columna, emitiendo un zumbido que se instalaba tras mis ojos. Un médico recitaba cifras con voz monótona: peso, densidad muscular, índice óseo, calidad de los órganos. Cada sílaba de su discurso transmitía la certeza de un sistema que lo había hecho millones de veces. Un chico 2 puestos delante de mí tembló cuando la aguja le tocó el pecho. No fue el miedo lo que lo hizo caer de rodillas, sino la convulsión provocada por el suero de análisis genético. Los médicos no se detuvieron. 2 auxiliares lo levantaron por los brazos, le introdujeron cables en las venas y esperaron los resultados. Una runa verde parpadeó. Él vivió. Otro aspirante no tuvo tanta suerte. Su runa parpadeó en rojo, sin ceremonia, sin palabras. Los sirvientes lo arrastraron hacia una cámara lateral cuyo suelo descendía y la luz del lumen apenas llegaba. La puerta metálica se cerró tras él con un sonido definitivo. El tecnosacerdote nos señaló con una elegante mano aumentativa: el emperador acepta lo que le es útil. Un técnico médico presionó algo contra mi esternón. Se oyó un clic. Sentí un calor que se extendía por mis costillas, seguido de una presión aguda y repentina, como dedos invisibles buscando fisuras. Mi corazón dio un vuelco, pero luego se estabilizó. No me di cuenta de que temblaba hasta que el sirviente que estaba detrás de mí apretó su agarre para inmovilizarme. Viable, dijeron los médicos. Esa única palabra fue la única muestra de misericordia que pudieron ofrecer. Nos condujeron hasta el extremo más alejado de la bahía, donde hileras de jaulas de contención se alineaban contra la pared. No estaban construidas para la comodidad. Listones de acero por suelo, una fina tira de vidrio en el techo. Dentro, el ambiente olía a sudor, aceite de máquina y un tenue rastro de miedo que ni la mejor filtración podía eliminar. Frente a mí, alguien empezó a susurrar un himno. Se extendió, primero en voz baja, luego pegándose a labios y dientes como una infección. No era el himno del capellán, sino el que se susurra en los pasillos inferiores, la oración que les enseñan a los niños cuando solo hay oscuridad. Bajo su sombra ardo, bajo su luz me quiebro, en su nombre me levanto. Nadie intentó impedirlo. Quizás incluso los médicos sabían que era mejor no silenciar una oración que no les costaba nada. Me quedé mirando mis manos. La jeringa había dejado leves moretones a lo largo de mis venas, la forma de un futuro, ya elegido. El aire vibraba. La luz no parpadeaba. Todo aquí funcionaba demasiado bien como para preocuparse por si vivíamos o moríamos. El capellán apareció de nuevo al fondo de la bahía, enmarcado por una enorme águila grabada en el mamparo. Su báculo colgaba a su lado como una promesa. «Sois arcilla», dijo. «Seréis moldeados. Sangraréis por un propósito mayor que vuestro aliento. Quienes flaqueen abonarán la tierra bajo su trono. Esto no es crueldad. Esta es la voluntad del emperador». Y así, de repente, el himno se desvaneció, reemplazado por un silencio tan denso que se sentía bajo mi piel. La máquina zumbaba más fuerte que nuestros corazones. En la fortaleza no existía la noche. No había ventanas, ni estrellas, ni el trajín de las horas de la colmena. Solo luz y hierro. Aquí el tiempo se medía por procedimientos, no por la luz. Nuestras jaulas se abrieron con un estrépito mecánico que me taladró el cráneo. Entraron 2 sirvientes, con sus extremidades cargadas de abrazaderas y catéteres como instrumentos rituales. Tras ellos venía un boticario, con armadura blanca y roja, el rostro oculto tras un yelmo. Nos saludó, no hacía falta. Nos movieron como a uno solo, conducidos por un estrecho pasillo que palpitaba con una luz suave e implacable. El sonido de las botas sobre el metal se convertía en un ritmo, no una marcha, no un movimiento libre, un pulso controlado, como si la propia fortaleza marcara el compás.
Pasamos junto a salas con paredes de cristal quirúrgico. Dentro, vislumbré a otros aspirantes siendo procesados, conductos de fluidos que se introducían en sus venas, prótesis que exploraban sus huesos, conjuros de los sacerdotes máquina entrelazados con liturgias médicas. Nada de aquello parecía misericordioso. Una voz rompió el murmullo del pasillo. El capellán. Otra vez. No temas al dolor, declaró la voz. Teme al despilfarro. El emperador no tolera el despilfarro. Los agentes nos detuvieron ante unas enormes puertas blindadas marcadas con runas de precaución y el sigilo del capítulo. Más allá se extendía. Primera puerta real de reclutamiento. Una sala de evaluación. Las puertas se abrieron sin hacer ruido, pero la ráfaga de aire que siguió era tan fría que calaba hasta los huesos. La cámara parecía una capilla desprovista de calidez. Altos techos se arqueaban sobre plataformas quirúrgicas dispuestas en círculos concéntricos. Un águila colosal presidía la sala desde la pared del fondo, con sus alas extendiéndose a lo largo de toda la cámara. No brillaba, se alzaba imponente. El boticario hizo un gesto, y nos dirigimos a las plataformas. Correas se enrollaron alrededor de muñecas y tobillos, mientras los sirvientes bajaban los equipos de inyección. Las abrazaderas eran suaves, precisas, casi delicadas, como la lluvia que cae suavemente justo antes de que estalle una tormenta. Me quedé tumbado bajo las tiras luminosas, mirando fijamente las varillas de acero del techo. El pulso me retumbaba en los oídos. El técnico médico que estaba encima de mí murmuró algo en jerga binaria al espíritu mecánico del inyector. Un clic suave. El suero me quemaba las venas como fuego líquido. No era solo dolor, era como si algo vivo se hubiera introducido en mí y estuviera evaluando de qué estaba hecho. Cada respiración me raspaba la garganta como cristales rotos. Me lloraban los ojos, pero no me salía ningún sonido. La mordaza del sirviente en mi mandíbula se encargaba de ello. En algún punto del círculo, alguien forcejeaba contra las ataduras. Un grito ahogado y sordo rompió el ruido mecánico. Un tecnosacerdote hizo una señal sin siquiera girar la cabeza. Uno de los servidores inundó las venas del aspirante con algo que lo paralizó al instante, sin ceremonia, sin consuelo. El capellán entró en la cámara mientras las máquinas seguían funcionando. Su voz resonó contra el acero y el águila. Está siendo purificado de la lea, carne indigna. Luchará, esa es su naturaleza. Pero el emperador requiere algo más puro que la sangre. Apreté los dientes hasta sentir el sabor a hierro. Entre la bruma del calor y la presión, vislumbré al chico de la lanzadera, aquel cuya incredulidad parecía mayor que el miedo. Ahora tenía la mirada vidriosa y el pecho agitado como un fuelle roto. Los médicos que lo atendían asintieron una vez. La runa verde de su pantalla se iluminó. Sobreviviría. A nuestro alrededor, no todos lo hicieron. A los muertos no se les lloraba. Los sirvientes los sacaban por una trampilla en la parte trasera de la cámara. La puerta se cerraba herméticamente, como un conducto de basura. Cuando retiraron la jeringa, el dolor no desapareció, persistió, como algo sagrado y cruel. Mi cuerpo temblaba contra las correas, empapado en sudor. Los médicos finalmente me soltaron. El guantelete seguía apoyado en la consola. Se ha registrado la supervivencia, dijeron. Las correas se soltaron y me incorporé lentamente. La habitación se inclinó un instante, como si respirara. Uno a uno, los supervivientes se pusieron en pie tambaleándose. Algunos vomitaron, otros susurraron oraciones. Ninguno miró hacia la escotilla por donde habían ido los demás. La voz del capellán nos envolvió como humo. El emperador elige a sus hijos no por derecho de nacimiento, sino por su resistencia. Has soportado el primer golpe. La espada aún no ha terminado. Las puertas se abrieron y nos hicieron salir de nuevo. Ahora éramos menos numerosos
y más silenciosos. La fortaleza había comenzado su labor. Lo primero que se llevaron fue tiempo. Aquí no había ventanas, ni ciclos, ni sensación de nada más allá de los muros. La luz era constante. El sonido era constante. El dolor era constante. La fortaleza quería que dejáramos de ser personas y nos convirtiéramos en meros recipientes, y funcionaba mejor cuando las horas y los días se fundían en el mismo zumbido blanco. Nos condujeron a una cámara con forma de catedral desprovista de toda solemnidad, sin bancos, sin altar, solo plataformas operativas en filas apretadas y el aroma a incienso mezclado con un desinfectante tan denso que quemaba la garganta. Los técnicos médicos susurraban a sus máquinas mientras los sirvientes nos colocaban como especímenes en una mesa de disección. Yacía boca arriba, las sujeciones chasqueando sobre mis muñecas y tobillos, con la suavidad definitiva de una puerta que se cierra para siempre. El andén estaba tan frío que me dolían los huesos. Sobre mi cabeza, las tiras luminosas me observaban con mirada crítica. Un boticario se cernía sobre mí, con las lentes de su casco reflejando la luz. Su guantelete sostenía un dispositivo con forma de conjunto de cuchillas que brillaba con una precisión que nada tenía que ver con la piedad. Tras él, un tecno sacerdote murmuraba en jerga binaria, alabando el espíritu mecánico de los instrumentos. «Eres arcilla», resonó la voz del capellán a través de altavoces invisibles. La arcilla no elige su forma, se rompe, se vuelve a forjar, no habla. Me mordí con fuerza la mejilla por dentro al sentir la primera incisión, sin anestesia. Aquello no era negligencia, era doctrina. Debíamos saber cada detalle de en qué nos estábamos convirtiendo. Mi mundo se redujo al sonido cortante de las cuchillas y al sabor metálico de la sangre al inundarme la boca. En algún lugar entre las filas, alguien empezó a gritar. No eran palabras, solo un ruido ensordecedor. Desafío, terror, dolor. Los médicos ni siquiera levantaron la vista. Los sirvientes ni se inmutaron. Los gritos aquí eran parte de la liturgia. El primer implante se deslizó bajo mi caja torácica. Una astilla de hueso artificial y semilla genéticamente codificada, ardiendo como una estrella contra mi piel. Contuve la respiración cuando el metal rozó el músculo. Nódulo catalepsiano estabilizado, entonó el boticario con voz monótona y eficiente. Selaron la herida con un siseo de sellador químico y siguieron adelante. El turno de otro aspirante, otro corte, otra voz quebrada. Cuando por fin soltaron las correas, apenas podía mantenerme en pie. Sentía un dolor punzante en las costillas, como si algo vivo hubiera echado raíces en mi interior. Y en cierto modo, así era. El implante no era pasivo. Formaba parte de una cadena, cada eslabón aún a la espera de ser introducido en nosotros en las pruebas que estaban por venir. Nos arrastraron por un pasillo. Algunos tropezaron. Otros fueron llevados por sirvientes como si fuéramos herramientas inservibles. Las paredes susurraban con el sonido de los sistemas de ventilación y los himnos lejanos nos condujeron a la bóveda de adoctrinamiento. Era una vasta cámara circular, con bancos escalonados. En el centro se alzaba un único púlpito, como una lanza desde el suelo. El capellán estaba de pie sobre él, con el báculo en alto. Su armadura negra relucía como obsidiana bajo la luz de la lámpara. «Dormiréis cuando se os ordene», dijo. «Lucharéis cuando se os ordene. Pensaréis cuando se os ordene». La mano del emperador atraviesa la carne. La carne se quiebra. Nos arrodillamos sin pensar, por reflejo, no por fe. El techo se abrió, dejando al descubierto jaulas suspendidas, sarcófagos de acero y alambre, apenas lo suficientemente grandes como para contener un cuerpo humano. Uno a uno, nos sujetaron dentro. Las paredes estaban revestidas de tomas de corriente y puertos para agujas. Sentí el frío pinchazo de otra jeringa deslizándose bajo mi piel, no hacia las venas, sino más profundamente. Me invadió un entumecimiento.
no ausencia, sino rendición. Entonces comenzó a brillar la luz. La hipnosis no sonaba a cánticos. Sonaba como si el mundo se estuviera reescribiendo. Voces se fundían entre sí, capelanes, santos, el aliento imaginario del emperador, palabras que no sabía que conocía llenaban mi cabeza, inundando cada rincón donde el miedo pudiera haberse ocultado. Imágenes inundaron mi mente, ángeles con alas de hierro, campos estelares en llamas, el sonido de los vólteres como un trueno en una catedral. No las creía, todavía no, pero las sentía. Y en algún lugar dentro de esa tormenta febril, un susurro suave, dorado, familiar, se acurrucó contra mi mente como una mano que no podía ver. Fuiste elegido. Intenté hablar, pero la máquina se tragó el sonido. La primera visión llegó en la penumbra, entre el pensamiento y la obediencia. El pulso hipnótico y adoctrinador llenaba cada vena con su ritmo, una cadencia implacable de susurros e iconos ardientes. En algún lugar lejano, recordé mi nombre, pero se me escapó como agua a través de un colador. La fortaleza no quería nombres, quería formas para llenar moldes. El susurro dorado regresó. Fuiste elegido. Vi una figura de pie en la oscuridad. Un hombre, o una estatua, o algo tan vasto que la diferencia ya no importaba. Una luz emanaba de detrás de su cráneo, demasiado brillante para distinguir un rostro, pero reconocí la silueta del águila grabada en esa luz, reconocí el aroma a incienso quemado como si hubiera vivido en mis pulmones toda la vida. Su mano no se extendió hacia mí, simplemente esperó. El campo de adoctrinamiento palpitaba con más fuerza. Mi pecho se agitaba contra las correas de la jaula mientras la máquina me grababa a fuego con pensamientos como si fueran una marca, nombres de mundos que jamás había visto, juramentos que nunca había pronunciado, una lealtad tan absoluta que lo consumía todo. La voz del capellán se filtraba por los altavoces. No era fuerte, sino constante, como el latido del corazón de un dios que no necesitaba gritar. Aspirantes a los ángeles del emperador, la carne fallará, el espíritu no. El dolor no es vuestro enemigo, es la herramienta que os completa. La jaula se estremeció al ajustarse los conductos de alimentación. Sentí algo frío que me recorría la nuca, electrodos neuronales que se abrían paso hacia mi tronco encefálico. No era dolor, no exactamente. Era la lenta reorganización de todo lo que había sido. Al otro lado de la cámara, otro aspirante comenzó a convulsionar. Su espalda se arqueó con fuerza contra las ataduras, y las cuerdas alrededor de su cuello se tensaron como sogas. Un servobrazo descendió desde arriba, liberando una neblina de algo translúcido. Sus convulsiones cesaron tan rápido como habían comenzado. Una voz más se apagó en la máquina. Me ardían los ojos mientras la luz inundaba la habitación, cayendo en oleadas desde lo alto. Vi estrellas girando, naves de guerra deslizándose por un vacío más negro que el sueño, ángeles de la muerte cayendo como fuego. Sus armaduras no llevaban heráldica, solo el negro y el oro del servicio. Las visiones no eran sueños, eran arquitectura, grabada en nosotros como acero en arcilla húmeda. La segunda visión llegó, sin previo aviso. Esta vez no vi al emperador, ni a los ángeles. Era un rostro entre la maquinaria, una fusión de cráneo, acero y algo más blando, como ojos humanos atrapados tras una pared de procesadores. Su boca no se movía, pero oí las palabras dentro de mi cráneo. Fuimos elegidos. No regresamos. Por un instante, sentí el peso de 1000 personas antes que yo. Voces apagadas, vidas trituradas en el mortero de este lugar. Su presencia me oprimía como una mano en la nuca, instándome a dejar de luchar. No era misericordia, era gravedad. La luz volvió a ser blanca de golpe. Las paredes de la jaula se retrajeron. Me desplomé hacia adelante, empapado en sudor, con la respiración entrecortada. Aún sentía el eco de aquellos susurros.
como si se hubieran grabado a fuego en mi cráneo. Un servitor desconectó los cables de mi cuello con un siseo agudo. Las abrazaderas se soltaron de mis extremidades. La voz de un agente rasgó la niebla. ¡De pie! Lo hice, aunque me eché. Temblaban las piernas como metal enfriándose demasiado rápido. A mi alrededor, otros también se pusieron en pie con dificultad. No todos. Unos cuantos permanecieron desplomados en sus jaulas, inmóviles y en silencio. Los tecnosacerdotes se movían entre ellos, eficientes como carroñeros, marcando los cuerpos para su posterior eliminación. Nadie hablaba. El lenguaje pertenecía a otra vida. El capellán se encontraba de pie al pie del púlpito, con el báculo apoyado en el suelo y el yelmo inclinado hacia abajo, como un juez que examina ofrendas indignas. Los débiles vuelven al polvo, dijo. Los fuertes perduran. Tú aún no eres fuerte, pero sigues aquí. Señaló la siguiente puerta, un arco negro al final de la bóveda. A través de ella, oí el golpeteo rítmico de unas botas y el leve zumbido de algo vasto y mecánico. El adoctrinamiento solo había sido la primera grieta. La ruptura aún no había terminado. El arco negro conducía a un lugar que la fortaleza parecía mantener apartado de todo lo demás. Ni cánticos, ni himnos, solo el suave y paciente murmullo de la maquinaria. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados con tal profundidad que casi parecían cobrar vida bajo los dedos. La luz tenue parpadeaba a intervalos precisos, con una intensidad que parecía deliberada. Entramos en fila india. Cada aspirante caminaba con la rigidez y los espasmos de quienes ya no confiaban en sus propias extremidades. Aún podía sentir el residuo del adoctrinamiento vibrando bajo mi piel como un segundo pulso ajeno. En el centro de la cámara, una hilera de plataformas quirúrgicas aguardaba, más pequeñas que las anteriores, más específicas. Esto no era un proceso en masa, era algo personal. Cada plataforma portaba un conjunto distinto de herramientas, cuyos filos relucían como cuchillas de altar. Un tecno sacerdote alzó una mecadendrita al acercarnos. Su punta emitía un tenue resplandor azul. Iniciación de la semilla genética, entonó la voz mecanizada. Comienza la implantación de órganos mejorados. La carne debe someterse. Un sirviente me condujo a una plataforma. Unas correas se cerraron alrededor de mis muñecas y tobillos con una precisión a la que ya no me resistía. La máquina sobre mí cobró vida con un zumbido. Alcancé a ver a otros a mi alrededor, aspirantes pálidos, temblorosos, algunos ya inconscientes. Uno vomitó hasta que un sirviente le colocó una máscara de respiración a la fuerza. Otro murmuraba una oración que sonaba menos a fe y más a súplica. El primer corte no fue tan afilado como antes, fue más profundo. Se deslizó entre hueso y músculo como si supiera exactamente a dónde ir. Sentí las herramientas del boticario hundiéndose en mi abdomen como si estuvieran hurgando entre los restos de lo que había sido. Compatibilidad con progenoide confirmada, murmuró alguien a través de la estática del comunicador. Gnódulo cataléptico estable, preparando el injerto secundario. Me mordí la lengua para ahogar el grito que quería escapar. El sabor metálico se mezclaba con el aire estéril, hasta que sentí como si respirara óxido. Entonces llegó la visión, no el susurro limpio y dorado de antes, sino algo más pesado, más frío. Me encontraba en un pasillo de hierro y hueso. Cientos de figuras yacían arrodilladas en silencio, sus rostros desfigurados, sus armaduras impolutas. Tras ellas, algo inmenso se movía en la oscuridad. Su respiración sonaba como 1000 respiraderos de máquinas abriéndose a la vez. Una voz, no la del emperador, sino algo más antiguo en la piedra, murmuró: «No te irás. Ninguno de nosotros lo hizo». La luz volvió de golpe. El médico había terminado otro injerto.
El sudor me caía en los ojos, nublando los límites del mundo. Un instante después, una punzada de frío me recorrió las venas. Mis músculos se tensaron. La vista se me nubló. Respuesta del sujeto. Estable, dijo él. Boticario, proceda con la integración. Otro inyector se deslizó en su sitio. Este no debía doler. Debía transformar. Sentí algo florecer bajo mis costillas. Lento, invasivo, deliberado, como si una semilla hubiera sido plantada y ahora obligara a mi cuerpo a hacerle sitio. Alguien gritó 2 andenes más abajo. Un grito húmedo y corto, cortado a la mitad. No me giré para mirar. No podía. La voz del capellán resonó en la sala. No estaba presente, pero daba igual. Sus palabras se transmitieron por el altavoz, entretejiéndose con el zumbido de las máquinas como un segundo latido. Se os está otorgando el aliento del emperador. No lo confundáis con bondad. La bondad es para los no elegidos. Cuando por fin se abrieron las correas, no sentía los brazos. Me deslicé de la plataforma y caí de rodillas al suelo. El mundo se tambaleó. Sentía la piel demasiado pequeña para lo que había debajo. Los demás aspirantes también se tambaleaban. Algunos tosían sangre, otros vomitaban un líquido transparente que humeaba contra el suelo. Sobre nosotros, los difusores de incienso silbaban, como si la fortaleza quisiera encubrir incluso el olor de nuestra reconstrucción. Los médicos no pronunciaron palabras de consuelo. Los sirvientes nos condujeron de nuevo hacia adelante, a través de otra puerta, esta grabada con una sola frase en alto gótico, negra sobre fondo dorado. A través del dolor, llega el propósito. Me ardían las costillas. Sentía la cabeza palpitar con algo que no era del todo mi corazón. Y sin embargo, bajo todo ello, persistía un susurro dorado, suave, como el zumbido de una máquina que ya ha decidido la forma de lo que está por venir. Ya no éramos aspirantes, éramos materia prima, despojada, empalmada, rehecha y colocada ante un horno que no tenía piedad ni salida. Las salas de entrenamiento estaban enterradas en las profundidades de la fortaleza, donde el aire mismo olía a hierro y frío. Aquí no había parpadeo de lúmenes, solo el resplandor blanco y constante de las lámparas del techo que nunca se atenuaban. Todo era preciso. Todo estaba medido. Los capellanes llamaban a este lugar el crisol, los boticarios lo llamaban fase tresno. Le llamábamos nada en absoluto. Nos alineaban contra las paredes como piezas de repuesto, aún con el dolor reciente de nuestros injertos. Los ganglios linfáticos palpitaban bajo nuestras costillas con cada respiración como si susurraran su presencia. Un cervocráneo flotaba sobre la fila, con sus ópticas rojas parpadeando mientras nos escaneaba a cada uno. Aquellos cuyas constantes vitales flaqueaban eran retirados de la formación por los servidores para no volver jamás. Una pesada puerta al fondo del salón se abrió con un estremecimiento, y el capellán entró flanqueado por 2 astartes con armadura completa. Eran gigantes, sus armaduras marcadas con las cicatrices de campañas que jamás podríamos comprender. Tan solo estar cerca de ellos hacía que el aire se enrareciera. El acero no es nada hasta que se templa, dijo el capellán. Tú también. Su voz no era fuerte, pero resonaba como las sagradas escrituras. Los paneles del suelo se retrajeron para dejar al descubierto el fosa, una arena de combate circular, rodeada de estaciones de entrenamiento, estantes con cuchillas eléctricas y construcciones mecánicas que se movían con una gracia depredadora. Los servidores nos condujeron hasta que llegamos al borde, observando la fría y brillante luz que se extendía debajo. Uno de los astartes activó una runa de control en su brazal. Las paredes del foso cobraron vida con un movimiento frenético. Servomiembros se desplegaban, los objetivos se elevaban y el olor a ozono impregnaba el aire. El suelo bajo nuestras botas vibraba con la energía de una máquina construida con un único propósito: destrozarnos
hasta que solo quedaran los fragmentos útiles. El capellán alzó su báculo. Abajo. Obedecimos. El abismo nos envolvió en luz. Por un instante, sentí que me desvanecía en el vacío. Entonces llegó el impacto, dejándome sin aliento. Los servidores de arriba sellaron las puertas. No había escapatoria. Los altavoces crujieron, dejando escapar la voz monótona de un sargento instructor al que nunca vería. Inicio de fase. Sobrevivir. Avanzar. Servir. Las estructuras se activaron. No eran como los hombres. No estaban diseñados para serlo. Tenían forma de depredadores. Servocuerpos construidos para imitar el golpe de una hoja, el peso del retroceso de un Volter, el empuje implacable de la guerra. Sus garras estaban romas, pero no lo suficiente como para no dañar a nadie. El primer aspirante se movió demasiado lento. Una construcción se estrelló contra su pecho con un sonido seco, como de un plato rompiéndose. Se dobló sobre sí mismo, jadeando. Dos sirvientes descendieron desde arriba, lo levantaron como si fuera basura y lo arrastraron fuera de la vista. El pozo entró en Prezou. Movimiento. Cuchillas eléctricas cayeron desde arriba, resonando en el suelo. Agarré una sin pensarlo. El mango era áspero, desgastado, cubierto de aceite seco. Una criatura se abalanzó sobre mí, un destello de acero y músculo sintético, y apenas logré esquivarla. La hoja rozó su caparazón, chispeando. Se volvió hacia mí con la paciencia de una máquina. No estaba luchando contra ello. Estaba sobreviviendo. A mi izquierda, un aspirante gritó al estrellarse su espada contra la pared. Otro ya había caído, con el cráneo partido por la mitad contra el acero. Nadie se detuvo a ayudar. Aquí no existía la ayuda. Volví a atacar, esta vez con un ángulo bajo. La hoja se clavó en una grieta y chispeó. La estructura retrocedió bruscamente, recalculando. Me abalancé antes de que pudiera volver a golpear, clavando la hoja hasta que la empuñadura tocó el acero. La máquina se desplomó, convulsionando, y sus ópticas se apagaron. La voz del capellán resonó desde arriba, tranquila y distante. Esto no es gloria, esto es deber. Las paredes del foso se movieron. Más constructos se precipitaron dentro, sus ópticas brillando como pequeñas y crueles estrellas. Sentí el implante bajo mis costillas palpitar. Ya no era solo dolor, sino algo más frío, más constante, que repelía los vestigios del agotamiento. No sabía si aquello era fuerza o simplemente otra capa de la fortaleza que tomaba lo que quería. A mi alrededor, la fila de aspirantes se hacía más corta con cada golpe. La fortaleza no nos necesitaba a todos, necesitaba supervivientes. Las máquinas aprendieron más rápido que nosotros, se adaptaban a cada movimiento, recalibrando sus golpes, cambiando de ángulo para impedir la huida. Sus cuchillas estaban melladas, pero su peso era implacable. Cada impacto resonaba como un martillo contra un hueso. La sangre resbalaba por el suelo de entrenamiento. La nuestra, nunca la suya. Arrastré la hoja de choque del cadáver del primer constructo, con los pulmones ardiendo y los músculos a punto de estallar. El implante bajo mis costillas palpitaba como un segundo latido. No lo controlaba. Él me controlaba a mí, fortaleciendo mis extremidades que ansiaban ceder, manteniéndome en pie cuando la razón me decía que debería haber caído. Otro constructo se abalanzó. Este amagó hacia la izquierda antes de clavarse bajo mi rodilla. El instinto me gritaba que era demasiado lento, pero el implante lo acalló. Mi cuerpo se movió de todos modos, pivotando con una claridad que no era mía. La hoja impactó contra la aleación en el ángulo preciso. El brazo de la máquina se rompió con un chirrido metálico y su torso se estrelló contra el suelo. A mi alrededor, los aspirantes caían.
Un chico de los niveles inferiores, un rostro que había memorizado sin saber su nombre, cayó bajo 2 constructos. Blandió su espada con furia, golpeando las articulaciones blindadas, y luego desapareció bajo su peso. Los sirvientes descendieron de las cubiertas superiores en segundos, arrastrando lo que quedaba de él como si fuera chatarra. Su grito se apagó cuando la puerta se cerró. No hubo pausas, ni piedad. La fortaleza no creía en ninguna de las dos. Sonó un cuerno, un tono hueco y metálico que llenó el foso como una orden. La mitad de las criaturas se retiraron, reiniciando sus rutinas de ataque. La otra mitad avanzó en formación, con sus ópticas brillando con aquel mismo resplandor rojo e indiferente. No intentaban matarnos ahora, estaban poniendo a prueba nuestra coordinación. Sentí que alguien me presionaba la espalda. Era otra aspirante. No dijo ni una palabra, no hacía falta. La única manera de superar esto era juntas, mientras durara el tiempo que durara el estar juntas. Una construcción entró por la derecha. Ella se agachó, yo ataqué. Otra flanqueó por la izquierda. Ella contraatacó. Por un instante, nuestros movimientos no parecieron humanos, parecían artificiales, como si nos estuviéramos convirtiendo en lo que la fortaleza quería que fuéramos. Eso me aterrorizó más que la muerte. La voz del capellán resonó desde las galerías superiores, tranquila e implacable. Los astartes no temen a la espada. Con invertirse la hoja. Un aspirante rompió la formación, con el rostro desencajado por el pánico. Corrió hacia el borde del foso. Un constructo lo interceptó en seco, derribándolo con tal fuerza que el sonido resonó en la cámara. Los demás ni siquiera lo miraron. El capellán no hizo pausa, no tenía por qué hacerlo. No hay retirada. No hay negativa. Solo existe la voluntad del emperador. La oleada se intensificó. Perdí la cuenta de cuántas construcciones venían a por nosotros. Aquí el tiempo se estiraba, se agrietaba y se plegaba, medido no en minutos, sino en la cantidad de golpes que aún podías recibir antes de que el mundo se oscureciera. Me dolía el hombro donde una hoja había alcanzado la carne. Un hilo de sangre resbaló por debajo del borde del collar que me habían puesto al cuello. Otro aspirante cayó, luego otro. El pozo se fue reduciendo como un rebaño seleccionado por una mano invisible. No recuerdo el golpe final, solo el silencio que le siguió. Un instante antes, el aire era una tormenta de cuchillas y aliento. Al siguiente, el foso estaba en silencio, salvo por el siseo de las rejillas de ventilación y el suave zumbido de las construcciones apagándose. Los pocos que seguíamos en pie, estábamos cubiertos de sangre, jadeando y temblando. Miré mis manos. No temblaban como deberían. El pulso del implante las mantenía estables. Arriba, el capellán descendió por una estrecha escalera. El eco de sus botas resonó contra el suelo del foso. Nos observó como quien cuenta herramientas. No hombres, ni siquiera iniciados. Herramientas. La perseverancia es una forma de adoración, dijo en voz baja. ¿Has orado bien? Nadie respondió. Nos quedamos allí de pie, respirando el aire, de los que habían caído. Cuando el capellán llegó al fondo del foso, el aire pareció espesarse. Las estructuras a nuestro alrededor yacían en silencio, enfriándose. El olor a lubricante quemado se mezclaba con el penetrante aroma a hierro de la sangre. Podía sentir el calor de mi propio aliento contra el interior del collar. Un recordatorio de que aún estaba vivo, aunque no sabría explicar por qué. Caminó entre nosotros sin prisa. Su báculo rozó suavemente el suelo de acero, un sonido casi ceremonial. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse, no por disciplina, sino porque cada músculo me dolía a la vez. Sentía los brazos como si me los hubieran esculpido. Mis pulmones jadeaban como si respiraran ceniza. El emperador no tiene paciencia para los débiles, dijo. Solo el acero perdura. Solo la fe justifica su forja.
Un aspirante cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas no lo sostenían. El capellán se detuvo frente a él. No había desdén en su voz, ni crueldad. Eso fue lo que lo empeoró todo. Los débiles aún pueden servir, entonó. En silencio. En la muerte. En la tierra que alimenta a los que se levantan. El capellán hizo un gesto. 2 sirvientes se acercaron, con la precisión de un reloj, y se llevaron al niño. Ni gritos, ni súplicas, solo el siseo de los sistemas hidráulicos y el lento repiqueteo de sus botas sobre el acero. Los que quedábamos formábamos una fila irregular. Quizá 30 habían entrado en el foso. Solo quedaba una pequeña parte. Intenté contarlos, pero dejé de hacerlo cuando los rostros se confundieron. Los números ya no importaban, solo la resistencia. Un nuevo sonido llenó el foso, más profundo que la voz del capellán. Era el gruñido grave de los astartes que habían entrado con él, sus armaduras susurrando con cada movimiento. Uno de ellos dio un paso al frente, las lentes de su yelmo brillando con un carmesí intenso. Los que quedan son arcilla que no se quebró, gruñó el guerrero. Pero la arcilla no basta. Debes ser templado. Se golpeó el pecho con la mano enguantada, y el sonido resonó como una campana. Mataréis por él, o seréis su fundamento. Las paredes del foso se abrieron, dejando al descubierto corredores laterales flanqueados por arcos de acero. Cada arco emitía runas de advertencia y registraba automáticamente los números estampados en nuestros collares. Sentí como el aire se volvía más frío al alejarse los astartes de nosotros. «Marchen», ordenó el capellán. Lo hicimos. El pasillo más allá del foso era más estrecho, obligándonos a avanzar en fila india. Tiras luminosas recorrían el techo como vértebras, palpitando al mismo ritmo que mi implante. No era casualidad. La fortaleza se había asegurado de que incluso la luz conspirara con ella. Cada pocos metros, las estaciones médicas interceptaban la fila. Los tecnos sacerdotes escaneaban las constantes vitales, ponían a prueba los reflejos y purgaban a los débiles. Con un gesto, algunos aspirantes tropezaban, desaparecían tras puertas laterales sin hacer ruido. La habitación a la que nos llevaron no era ni una enfermería ni una capilla, era ambas cosas. El aire estaba impregnado del aroma de aceites sagrados y sangre coagulada. El incienso se elevaba en espirales de incensarios de latón que goteaban restos de 1000 ritos pasados. Los paneles luminosos brillaban con el color de la llama de una vela, más tenue que antes, pero no más amable. Nos alineamos a lo largo de un estrecho camino procesional que conducía a una tarima elevada, sobre la cual los boticarios se movían con silenciosa coordinación. Bandejas de plata contenían viales genéticos, reliquias quirúrgicas y los sigilos del capítulo grabados en vidrio de obsidiana. Cada movimiento era ritual, cada siseo de los sistemas hidráulicos, un salmo. La voz del capellán resonó en el coro de la sala, como un trueno lejano. Los hijos del emperador no nacen. Se forjan en el silencio, en el dolor, en el instante entre respiraciones en que la carne olvida que alguna vez fue mortal. Uno a uno, los supervivientes dieron un paso al frente. Sus cuerpos temblaban. Algunos cayeron. Los que cayeron fueron levantados por los sirvientes y devueltos a la fila con la mirada vidriosa y el pulso débil. Nadie se libró de lo que vino después. Volvieron a llamar a mi número. El guantelete del boticario rozó mi hombro, guiándome hacia una mesa flanqueada por extremidades mecánicas. No dijo nada. La fortaleza nos había inculcado el silencio a todos. Me recosté, sintiendo la superficie fría penetrar el fino uniforme. Sobre mí vi el vial que acabaría con lo que quedaba de mi humanidad.
un cilindro ámbar brillante que contenía hebras de la semilla genética. No era un mito, ni una metáfora. Era el legado genético de dioses de la guerra, extraído de sus cadáveres sagrados, preservado por el Mechanicus desde tiempos inmemoriales. El boticario murmuró letanías binarias. Los servobrazos descendieron. Uno sostenía el inyector, el otro una hoja tan fina que centelleaba. El dolor que siguió superó con creces cualquier escala que hubiera aprendido a medir. No quemaba ni desgarraba, me consumía. El suero recorría mis venas, reescribiéndome célula por célula, deshaciendo los límites de lo que era. Sentí como mi columna se contraía, mi corazón duplicaba su ritmo. Mis pulmones se contraían al intentar seguir el ritmo de un cuerpo que ya no les pertenecía. Entre la bruma de la agonía, la voz del capellán volvió a llegarme, distante pero nítida. Si la carne falla, el espíritu la sostiene. Si el espíritu falla, la voluntad del emperador la reemplaza. En su designio no hay fallo. Algo dentro de mí se rompió, o tal vez sanó. Ya no podía distinguir la diferencia. Recuerdo el olor a ozono y carne quemada, el siseo de los sistemas de refrigeración al encenderse. El boticario inclinándose hacia mí, su filtro de voz haciendo clic. Viable. La palabra resonó como un veredicto. No sé cuánto tiempo permanecí allí tendido. El tiempo se desvaneció entre el zumbido mecánico de los sirvientes limpiando instrumentos, el siguiente aspirante tomando mi lugar, más dolor convertido en santidad. Mi mente vagaba entre el calor de mi propia sangre y el frío del metal bajo mí. Fue entonces cuando llegó la tercera visión. No llegó con luz ni sonido, sino con gravedad, un peso que me oprimía tras los ojos. Vi un campo de batalla que se extendía hasta el horizonte, cadáveres en ceramita apilados como ofrendas. Entre ellos caminaba una figura con armadura del color de la medianoche, el rostro oculto tras un yelmo tallado con forma de calavera. A sus pies caían chispas como nieve. Todos nos convertimos en silencio, dijo la voz. Hasta los ángeles olvidan que alguna vez fueron hombres. La visión se pura, desvaneció. El guantelete del boticario desató las ataduras. Me incorporé, temblando, con la respiración entrecortada pero firme. Mi pecho subía y bajaba con un ritmo que no me pertenecía del todo. Podía sentir los implantes vibrando en mi interior, vivos, pacientes, con un propósito. Cuando intenté ponerme de pie, mis piernas obedecieron, no con facilidad, pero sí con seguridad. Los sirvientes ya no necesitaban cargarme. Volvía a moverme por mi propia voluntad, o lo que quedaba de ella. Al otro lado de la sala, el capellán se volvió hacia mí, inclinando ligeramente el yelmo como si evaluara el trabajo. Levántate, aspirante, dijo. Has recibido la semilla del emperador, serás moldeado por sus tormentas. Incliné la cabeza sin pensar. Las palabras que pronuncié no eran mías. Serviré. El báculo del capellán golpeó el suelo una vez, un sonido que resonó como un corazón que vuelve a latir. Entonces, comienza tu silencio. Mientras caminábamos, percibí un leve eco de cánticos, bajo y distante, proveniente de algún lugar más adentro de la fortaleza. No era el himno potente y estruendoso de los capellanes. Era algo más suave, casi íntimo. Me recordó el susurro que había oído en la cámara de adoctrinamiento. Fuiste elegido. La frase volvió a desplegarse tras mis ojos, esta vez más silenciosa, como si ya no necesitara convencerme. El pasillo desembocaba en una antecámara bañada por una luz roja. Las paredes estaban grabadas con la historia del capítulo. Astartes con armadura completa, abriéndose paso entre las líneas senos, hundidos hasta las rodillas en ceniza y sangre. Una vez recé ante esas imágenes, ahora me devolvían la mirada como acusaciones. El capellán ascendió por una estrecha plataforma sobre nosotros.
Habéis soportado la espada, dijo. Ahora soportaréis el silencio. En el silencio es donde el emperador escucha. En el silencio es donde mueren los hombres y nacen los ángeles. Un boticario apareció a su lado con una bandeja de frascos. Un espeso líquido ámbar brillaba en su interior. No era medicina, era cambio. Den un paso al frente cuando se llame su número, ordenó el capellán. Los números fueron llegando uno tras otro. El mío llegó demasiado pronto. Un sirviente me sujetó el brazo con fuerza y me condujo hasta la plataforma. El vial siseó al penetrar mi carne con la jeringa. El fuego se extendió desde la herida a cada nervio de mi cuerpo. Mis rodillas flaquearon. El sirviente me impidió caer. «Este es tu puente», dijo el capellán en voz baja, inclinándose hacia ti. «La parte de ti que se resista es la que quemaremos». Mientras me arrastraban hacia la siguiente cámara, comprendí algo simple y terrible. La fortaleza no necesitaba mi voluntad, solo necesitaba lo que quedara después de que ella desapareciera. Nos condujeron desde la cámara de implantación hasta una sala tan vasta que parecía excavada en la propia montaña. El techo estaba sumido en la penumbra. Tras las rejas de acero brillaban conjuntos de lámparas como los ojos vigilantes de algo antiguo y paciente. Ahora éramos menos. La fortaleza había eliminado lo que no necesitaba. Los espacios vacíos en la fila eran fantasmas de los que nadie hablaba. El susurro de las botas sobre el acero era nuestra única liturgia. Un boticario caminaba delante de nosotros, sin mirar atrás ni una sola vez. Su armadura blanca estaba manchada con sangre seca, la nuestra, no la suya. No portaba armas, no las necesitaba. La fortaleza era su arma. Atravesamos un estrecho arco grabado con una única inscripción en alto gótico. Y la carne se acordará de la obediencia. El aire al otro lado se sentía distinto, más denso, cargado de expectación. No era otro quirófano, era algo más silencioso, algo destinado a alcanzar las partes de nosotros que ni siquiera el dolor había tocado. Filas de camillas vacías se alineaban contra las paredes. Cada una tenía ganchos de sujeción y cables de alimentación, pero estaban plegados a la espera. Incienso ardía en cuencos de hierro, servocráneos flotaban entre las camillas, dejando escapar cables de comunicación que zumbaban suavemente, como respiraciones sincronizadas. «Descansad», resonó la voz del capellán desde unos altavoces ocultos. No como hombres, como arcilla. Los servidores se movían a través de la línea, conectando los vasos de nutrientes a nuestras venas. El líquido estaba helado, quemándome el brazo antes de asentarse en lo profundo de mi pecho. Podía sentir cómo reaccionaban los implantes dentro de mí. Su zumbido se transformaba en un ritmo más lento y grave. Me recosté en la camilla, con la mirada fija en el techo en penumbra. Mi respiración era superficial, precisa. Incluso mi corazón ya no latía como mío. Era medido, regulado, integrado en un ritmo que me trascendía. Luego llegaron los himnos. No eran los sermones atronadores del capellán, sino un murmullo bajo y persistente. Cientos de voces se superponían, como si las paredes mismas cantaran. El sonido calaba hasta los huesos. No pedía fe, la daba por sentada. Cerré los ojos. En la penumbra volvió el tercer susurro. Esta vez no era dorado, sino más frío, distante, como si viniera de entre los dedos del metal. Lo olvidarás. La visión se desplegó ante mis párpados, la fortaleza vacía, sus pasillos repletos de filas de armaduras en posición de firmes, cada placa grabada con nombres que nadie recordaba. Vi mi propio número grabado entre ellas, ya oxidado. No supe discernir si era profecía o recuerdo. El líquido nutritivo se espesó, inundando mi cuerpo de calor y dolor. Los implantes volvieron a moverse. Bajo mis costillas, algo antiguo y extraño vibraba.
No era hostil, era inevitable. Al otro lado de la sala, un aspirante empezó a temblar. Los sirvientes lo rodearon antes de que pudiera caer de la camilla. Uno le presionó una jeringa contra la garganta. La convulsión se desvaneció en un silencio absoluto, sin palabras, sin reprimenda. La máquina simplemente corrigió lo que tenía que hacer. Una figura encapuchada se acercó. Otro capellán, o tal vez el mismo. Su voz era más suave que antes, pero tenía la misma solemnidad. Mañana ya no se llamarán aspirantes. No se llamarán de ninguna manera. Correrán, sangrarán, aprenderán a matar en silencio. Los nombres son para los muertos. Sus palabras no sonaron a amenazas. Eran instrucciones, tan simples e ineludibles como respirar. Sentí como mis párpados se volvían pesados bajo el efecto sedante del líquido. Los susurros en las paredes se mezclaban con los latidos de mi corazón hasta que ya no podía distinguirlos. Por primera vez desde que oí mi nombre, no sentí miedo, no porque hubiera desaparecido, sino porque algo más frío lo había reemplazado. El capellán recorría las filas como una sombra con propósito. Una a una, las luminarias se atenuaban, no hasta la oscuridad total, sino hacia una luz más suave, como si la fortaleza quisiera que durmiéramos bajo su protección. Dejé que el susurro se instalara en mis huesos. Lo olvidarás, y comprendí. Olvidar no era mi fin. Era el comienzo de lo que viniera después. La siguiente vez que las tiras luminosas se iluminaron, no fue con el amanecer. En la fortaleza no había amanecer, solo había órdenes. Los sirvientes se movieron primero, silenciosos como un suspiro. Nos desconectaron los catéteres de los brazos, limpiaron la sangre seca y la solución salina de las camillas y nos pusieron de pie, quisiéramos o no. Sentía las piernas extrañas, más firmes que antes, pero no del todo mío. Al parpadear, mi visión dejó de ser borrosa. Mis ojos se adaptaron instantáneamente a la luz. El mundo se sentía más nítido, con contornos afilados como el acero. Un capellán esperaba al fondo del salón, flanqueado por dos boticarios. El báculo colgaba a su lado como una reliquia que no necesitaba ser alzada para imponer obediencia. No gritó. «Levántate», dijo. Lo hicimos. No me di cuenta de lo pocos que quedábamos hasta ese momento. Filas de catres vacíos se extendían tras nosotros como tumbas sin nombre. Los que no habían sobrevivido a la noche ya no estaban, borrados del mapa, como si nunca hubieran existido. El capellán dio un paso al frente, sus botas resonando sobre el acero. «La carne ya no os pertenece», dijo. «El emperador ha grabado su voluntad en vuestros huesos. Ya no sois hombres, sois fragmentos de algo superior, y demostraréis ser dignos de lo que queda». Los boticarios comenzaron sus inspecciones finales. Se movían a lo largo de la fila como escultores meticulosos, escaneando implantes, comprobando constantes vitales, evaluando sin emoción alguna. Una mano presionó mis costillas, trazando el contorno del nódulo cataléptico debajo. El escáner hizo clic una vez, y el boticario continuó. Un aspirante se desplomó a mitad de la inspección. Nadie dijo una palabra. Dos sirvientes arrastraron su cuerpo inerte hacia las puertas de incineración. Nadie apartó la mirada. Ya ninguno de nosotros podía fingir sorpresa. El capellán alzó ligeramente su báculo, lo justo para aquietar la respiración en la habitación. «Este es el silencio», dijo. «El silencio previo al primer juramento. Aquí muere el último de vuestros antiguos nombres. No digáis nada. Escuchad». Los canales de comunicación integrados en las paredes se abrieron, llenando la cámara con un sonido que jamás había oído. Grave, resonante, interminable. No era música, no era un sermón, era la fortaleza misma, respirando.
O quizá eran los espíritus de las máquinas milenarias susurrando su aprobación. El susurro en mi interior regresó, más suave que nunca. Lo olvidarás, pero esta vez no me resistí. El capellán señaló la pared del fondo, donde aguardaba una puerta arqueada sellada con placas doradas. Encima, tallada en alto gótico, se leía la inscripción: Los ángeles no regresan. Uno a uno, avanzamos. Cuando llegó mi turno, los sirvientes me colocaron una capucha negra. Olía ligeramente a aceite y ceniza. El mundo se redujo al sonido de mi respiración y al ritmo constante de mi corazón. Pasé bajo el arco. El aire frío me envolvió como una mano. Más allá, algo inmenso se agitaba. El futuro, la máquina, la guerra para la que había sido preparado pero que aún no podía comprender. Y entonces comprendí lo que había significado el susurro. Olvidar no era borrar. Era la ofrenda, el yo era el precio. Me arrancaron la capucha. Me encontraba en una cámara que jamás había visto, una sala llena de estatuas silenciosas con servoarmaduras. Astartes. Me superaban en altura. Sus armaduras estaban grabadas con honores de batalla más antiguos que la colmena en la que había nacido. Cada articulación, cada placa, cada cicatriz era una historia escrita con sangre. En el centro de la sala se alzaba un altar. Un capellán, no el que nos había dirigido, levantó un tomo ennegrecido y pronunció palabras que no pude comprender del todo, pero cuyo peso caló hondo en mí. Tú eres la semilla, tú eres la tierra, tú eres el silencio que se convierte en tormenta. Los aspirantes restantes cayeron de rodillas. Yo también. El sonido de la fortaleza se desvaneció, reemplazado por el latido de mi propio pulso, sincronizado con algo superior. Ya no podía distinguir si respiraba por mí mismo o por la guerra para la que estaba siendo creado. Y bajo todo ello, como una promesa silenciosa, el susurro permanecía. Todos nos convertimos en silencio.